En otro vídeo sobre China vimos por qué la situación de su mercado inmobiliario era catastrófica y todo apuntaba a que les había ocurrido lo mismo que le ocurrió a Occidente durante la burbuja inmobiliaria, mala inversión en vivienda que desembocaba en un sector inmobiliario sobredimensionado. Pero solo analizamos la economía real, es decir, la parte tangible, la parte que podíamos ver. En este vídeo vamos además a analizar la parte financiera, que es tan o más interesante que la anterior, y veremos cómo las similitudes entre la situación en China y la de Occidente en la burbuja inmobiliaria siguen siendo alarmantemente parecidas. Atentos. El gobierno chino ha tomado una medida de urgencia: pedirte que te suscribas a este canal. Solo así podrás seguir creciendo y generando contenido. Pero ahora en serio, vamos a analizar en primer lugar la situación financiera de las empresas inmobiliarias chinas, tomando a Evergrande como ejemplo. La última información disponible que tenemos de Evergrande es la del primer semestre de 2021, puesto que se han negado a publicar la información referente a todo 2021, y además tampoco se espera que se publique la del primer semestre de 2022, que ha acabado justo ese 30 de junio anterior. Aún así, en el informe de 2021 ya vemos cómo la contabilidad de Evergrande es bastante agresiva. Si vamos a la cuenta de resultados, veremos que obtuvieron beneficios netos, pero esta cifra es muy engañosa. La razón la encontramos en el activo corriente del balance. Evergrande capitaliza bajo el epígrafe de proyectos en desarrollo todos los costes que tiene, incluyendo los intereses que está pagando por la financiación que recibe. Por eso existe una brutal diferencia entre el beneficio neto que ha reportado Evergrande en los últimos años y el flujo de caja operativo, es decir, cuánto dinero entra en neto realmente en la empresa por sus operaciones. Algo que no es precisamente una buena señal, esta diferencia. Fijaos en que los directivos de Evergrande se permiten el lujo de asignar esta partida de proyectos en desarrollo al activo corriente. Dicen ellos, a no ser que no se completen los proyectos en desarrollo en un ciclo operativo normal. El problema es que no explican qué es exactamente un ciclo operativo normal. Y un ciclo operativo normal en el sector de la construcción no tiene por qué ser de un año de duración, que es la norma habitual para clasificar algo como activo corriente. Esto desequilibra el activo corriente de la empresa y su pasivo corriente, puesto que el pasivo corriente sí son todos los pagos que se deben de hacer en un año natural, no en un ciclo operativo normal, sino en un año natural. Este pasivo corriente de Evergrande era en junio de 2021 de casi 1,6 billones de yuanes. Supongamos que Evergrande se da el lujo de impagar un 20% de sus préstamos, porque son los que pertenecen a inversores extranjeros y que sus proveedores además le hacen una quita también del 20%. Pues aún así, su pasivo corriente, el que debería haber devuelto ya a fecha de hoy, seguiría siendo de 1,3 billones de yuanes. Y es que la empresa se estaba endeudando a corto plazo para financiar proyectos inmobiliarios que son a largo plazo. Pues bien, en su activo corriente de casi 2 billones de yuanes hay muchas partidas que no se van a convertir en liquidez dentro de ese año. Por ejemplo, clasifican prepagos, sobre todo por adquisiciones de tierra, como un activo corriente, cuando aún quedaría desarrollar los planos, poner los cimientos, construir el inmueble y venderlo. Con las propiedades en desarrollo ha pasado pues esto mismo, y además se habrán visto agravadas por los cortes energéticos que tuvo China el año pasado, por los confinamientos que está teniendo ahora mismo o por la caída del mercado inmobiliario tanto en volumen como en precio. Seguramente por eso Evergrande no haya publicado ninguna información extra, para no reconocer las pérdidas que tendría que apuntar en su balance de situación. Así que tenemos que las empresas inmobiliarias están quebradas de facto. ¿Qué impacto financiero puede tener esto sobre los bancos que les concedían crédito? Pues la verdad es que bastante poco, al menos a primera vista. La financiación bancaria no es la más importante que tiene Evergrande, y asciende a aproximadamente medio billón de yuanes, aunque también hay que pensar que la única empresa con problemas no es Evergrande. Los mayores acreedores de la firma son sus proveedores, pero no podemos tampoco saber hasta qué punto estos se van a ver ahogados si no se les paga por parte de Evergrande, y qué riesgo hay de que ellos, los proveedores, sí que estén financiados por el sector bancario, y sí sean capaces de generar un agujero mayor. Pero entonces, ¿de dónde viene el peligro para el sistema financiero chino? Pues sobre todo de las hipotecas a particulares. El mercado hipotecario chino alcanza los 40 billones hispanos de yuanes, un 35% del PIB chino, mientras que en 2006 el valor de las hipotecas en España llegaba a un 50% del PIB de ese año. Sin embargo, en China se tiene la costumbre de firmar una hipoteca antes de que la construcción esté siquiera terminada, por lo que es posible que si tenemos en cuenta préstamos puente
u otros instrumentos de crédito, el tamaño real sea mayor. Y es aquí donde entra en juego la pequeña rebelión de los ciudadanos chinos de dejar de pagar sus préstamos por casas que ni siquiera se están construyendo. Esto lleva a otro curioso resultado, que los bancos chinos, a priori, no tienen que registrar esos préstamos que se están impagando ya como préstamos morosos. ¿Y esto por qué es así? Pues porque los préstamos chinos tienen 5 niveles de salud, por así llamarlos, como veis en esta tabla. El primer nivel corresponde a un préstamo que se paga según lo previsto, que no tiene ningún problema. El segundo corresponde a un préstamo cuyo prestatario sí tiene la capacidad de pagar, pero por alguna razón no lo está haciendo. Y los 3 últimos son distintas situaciones de impago por falta de capacidad para hacer frente a la deuda. Pues según esta definición, los que se nieguen a pagar sus hipotecas pueden entrar perfectamente en la segunda categoría, dado que pueden pagar pero no lo hacen por otras razones. Y ocurre que solo los 3 niveles inferiores se consideran non-performing loans, o préstamos impagados o préstamos en mora. Pero si los bancos chinos concentran realmente sus impagos en el segundo nivel, significará que estarán dejando de recibir los repagos de sus deudores, pero estos no estarán computando como préstamos morosos. Y atención aquí, porque con esto es posible que veamos que los bancos chinos y el gobierno chino de paso digan en los próximos meses que todo va bien y que la tasa de morosidad no está subiendo. Claro, no está subiendo porque no puedes clasificar como morosos a quienes no te están pagando, pero no porque no tengas problemas. Y parece que estas cuestiones ya han afectado a algunos bancos rurales del interior del país, sobre todo en la provincia de Henan, donde hubo protestas reprimidas con violencia debido a que los clientes de los bancos vieron que sus cuentas corrientes estaban congeladas durante periodos de incluso meses. Esto es síntoma de que el banco en cuestión no tiene la liquidez necesaria para satisfacer las retiradas de sus clientes, probablemente en parte por la falta de repagos de sus propios deudores, que son las empresas constructoras y los hipotecados que se han negado a pagar. ¿Cómo podemos saber que esto que estamos diciendo va por buen camino? ¿Cómo podemos intuir que es verdad, dado que los datos en China son tan opacos? Pues porque la provincia de Henan es la que más proyectos residenciales inacabados tiene en todo el país. Luego no es raro que sea allí donde las negativas a pagar se hayan extendido más, y por lo tanto, los pequeños bancos que tengan una exposición muy concentrada en esa provincia lo estén pasando verdaderamente mal, puesto que no les están pagando ni sus clientes particulares, los hipotecados, ni sus clientes corporativos, las constructoras. Para que los grandes bancos chinos se vean en apuros, esta situación tendría que extenderse por todo el país y convertirse en algo generalizado, algo por otra parte que puede pasar perfectamente, pero para lo que quizás aún queden meses. Además, tampoco sabemos cuál es el grado de exposición desglosado de estas entidades en función de variables como la geografía, el scoring del prestamista u otras. Y aquí está la razón por la que el Banco Central de China está llevando a cabo una política monetaria expansiva. Mientras la inmensa mayoría de los países del mundo están ejecutando políticas monetarias contractivas para frenar la inflación y el sobrecalentamiento de la economía tras la reapertura de 2021, en China han tomado otro camino, el de bajar los tipos de interés. Este movimiento, que parece contrario al sentido común, en parte porque es contrario al sentido común, tiene varios objetivos. Primero, facilitar que los bancos se presten entre ellos. Durante la gran recesión que tuvimos en Occidente, los bancos europeos y americanos no se prestaban dinero entre sí, debido a la desconfianza que reinaba entre ellos, haciendo que tasas como el Euribor se disparasen. Para garantizar que ningún banco se queda sin acceso a liquidez, el gobierno chino quiere reducir ese tipo de interés interbancario, que en China es el Shibor. Y aquí veis que de momento han tenido éxito, puesto que disminuye incluso tras el default de Evergrande, algo que no parece demasiado lógico. El segundo propósito es permitir a las empresas refinanciarse a tipos de interés más bajos. Si una empresa está en dificultades y los pagos de su deuda pueden ser la gota que colme el vaso, si tiene acceso a un crédito más barato, podrá salir a flote con más facilidad. Por lo tanto, los gobernantes chinos buscan que el tejido productivo de la economía china no se desmorone por ese efecto dominó. Y finalmente están los hipotecados. En China las hipotecas son, curiosamente, a tipo variable, así que si el tipo de interés cae, la presión financiera sobre los ciudadanos chinos también lo hará. Esto puede compensar, por un lado, el hecho de que no hayan recibido ningún inmueble y que incluso algunos de ellos pierdan su empleo. Al final, si su crédito es más barato, más blando, estarán más contentos porque les supondrá una menor carga, y quizás incluso vuelvan a pagar sus hipotecas ahora que son más baratas. De todos modos, el gobierno chino está jugando con fuego bajando los tipos de interés en un momento como este. Es, de hecho, una señal de que la situación en China es bastante urgente, pues tienen que recurrir a medidas monetarias procíclicas, cuando normalmente las medidas monetarias son contracíclicas, que pueden significar una crisis mucho mayor si no llegan a cumplir su objetivo de evitar la recesión a corto y a medio plazo.
Además, también es posible que los grandes bancos chinos hayan estado quitándose de encima paquetes de hipotecas. ¿Cómo han hecho esto? Pues como hicieron los bancos occidentales durante la burbuja inmobiliaria, con los llamados Mortgage-Backed Securities, o títulos respaldados por hipotecas. De hecho, el nombre que se les ha dado en China es el de Residential Mortgage-Backed Securities. En este gráfico podéis ver cómo cuando Europa y Estados Unidos se habían recuperado de la crisis, los chinos empezaron a emitir montones de estos instrumentos. Y esta es la otra similitud impactante entre la situación actual de China y la que tenían los países de la burbuja inmobiliaria a principios de siglo. Lamentablemente, debido a la opacidad del sistema chino, no sabemos quién ha emitido esos títulos, a quién se los ha vendido, si están bien calificados por las agencias de crédito, ni prácticamente nada de lo que nos interesaría saber. Pero esto es algo que puede ser muy importante y un mecanismo de contagio potencial. Por eso, en el próximo vídeo veremos qué implicaciones internacionales puede tener la crisis china y hasta qué punto otras economías del mundo se pueden ver afectadas. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo.